días, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto de Planeación Municipal, INPLAN del Gobierno del Estado de Querétaro y la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera sesión del ciclo del Diálogos, el derecho a la ciudad, el día de hoy con el tema El patrimonio cultural de las ciudades, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Agradecemos el interés de estar nuevamente aquí con nosotros y esperamos este relevante tema sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito transmitir un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y me permito presentar a mi compañero, el licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, director de descentralización. Por parte del Instituto de Planeación Municipal del Gobierno del Estado de Querétaro, le damos la más cordial bienvenida al maestro Joel Perea Quirós, coordinador de Ciudades Patrimonio de la Humanidad. Y por parte de la Asociación Nacional de las Ciudades Mexicanas de Patrimonio Mundial, de igual forma saludamos con gusto y damos la más cordial bienvenida al director general, el licenciado Jorge Ortega González. Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz para que nos dé el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor, le escuchamos. Gracias, Andrea, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? Nos da mucho gusto recibirlos en esta sesión que ha despertado mucho interés. Les agradecemos que se hagan un espacio en sus agendas para poder estar con nosotros en esta tercera sesión del ciclo de diálogos que hemos denominado El Derecho a la Ciudad. En nombre de nuestro coordinador, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, les queremos dar la más cordial bienvenida y reiterar este agradecimiento por su compañía. Como bien nos comentaba Andrea, esta sesión va dirigida a autoridades estatales y municipales de todo el país. Y hoy tenemos la presencia, yo diría, de lujo de dos grandes expositores, dos expertos en la materia. El licenciado Jorge Ortega González, director general de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial. Y el maestro Joel Perea Quirós, coordinador de Ciudades Patrimonio de la Humanidad del Instituto Municipal de Planeación del municipio de Querétaro. A los dos les damos la más cordial bienvenida. Siéntanse en su casa para poder hacer esta presentación que esperamos que sea de todo su interés, porque como ya hemos platicado, este ciclo del derecho a la ciudad es un ciclo de lo más relevante. El derecho a la ciudad puede entenderse como el derecho de todas las personas presentes y futuras a utilizar, ocupar, producir, gobernar y disfrutar de ciudades justas, seguras, inclusivas y sostenibles a fin de promover la prosperidad y la calidad de vida de la población. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo es que cuando hablamos de patrimonio, hablamos también de elementos que pueden contribuir a garantizar este derecho a la ciudad? El derecho a la ciudad nos lleva a repensar las ciudades y los asentamientos humanos sobre la base de los principios de justicia social, equidad, democracia y sostenibilidad. Y a pensar a nuestras ciudades como pues un espacio de encuentro, un espacio de oportunidades, donde la participación de las personas, y creo que ahorita Joel y Jorge nos van a hablar en ese sentido, destacando la importancia de la participación de las personas. Esta participación pues es fundamental para lograr cambios sustantivos en la sociedad y su entorno. Como ustedes saben, pues esta es nuestra tercera sesión de este año, de la edición de este año. En la primera edición del ciclo de Derecho a la Ciudad hablamos sobre la importancia de la planeación en las ciudades. En nuestra segunda sesión hablamos sobre garantizando el derecho a la ciudad para las mujeres. Y pues ahora tenemos esta sesión de lujo donde hablaremos del patrimonio cultural de las ciudades. ¿Cuál es el papel de este patrimonio para promover el derecho a la ciudad? ¿Cuáles son las políticas públicas emprendidas para valorarlo y conservarlo? Y cuáles algunas experiencias locales que tenemos en la materia. Y entonces, ese es un poco el contexto, amigas, en el que vamos a platicar el día de hoy. Por esa razón, vamos a tener el honor de escuchar en primer lugar a Jorge Ortega, que nos va a dar un contexto de lo que significa una ciudad patrimonio,
bueno, y quién otorga ese reconocimiento, qué hay que hacer, cómo se trabaja, qué está haciendo la Asociación Nacional, la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas en ese sentido, como decíamos, para promover y conservar. Y bueno, pues todo este bagaje de ya de varios años que tiene Jorge trabajando el tema, sin duda alguna nos dará un contexto estupendo para ubicar el tema de patrimonio cultural de las ciudades. Y luego el maestro Joel Perea, pues sin duda alguna también con esta gran experiencia que ya tiene en el manejo de, nos comentaba, casi 10 años, más de 10 años trabajando como coordinador de patrimonio histórico en el Implan Querétaro, pues nos va a hablar justamente de lo que significa este reto, esta gran tarea de conservar, alentar, invertir en el patrimonio cultural y en el caso particular de la ciudad de Querétaro, con toda la belleza y todo el bagaje histórico que significa esta ciudad para todos los que somos mexicanos, mexicanas y por supuesto ciudadanos de todo el mundo, que sin duda alguna representa también una gran oportunidad turística y de ingresos para este tipo de ciudades. Entonces, pues este es nuestro contexto, amigas, amigas, esperamos que les guste, que la disfruten. La verdad es que esta es una de esas experiencias que no solo son útiles, sino también son muy agradables. Y sin más, pues yo los dejo con nuestros grandes expositores del día de hoy. Muchas gracias y buenos días. Agradecemos el mensaje por parte del licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz y sin más preámbulo y siguiendo el orden del día, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Jorge Ortega González, director general de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, para dar inicio con esta exposición. Adelante, por favor, licenciado Jorge, y muy bienvenido. El foro es suyo. Muchas gracias, Andrea, gracias, Ernesto, y un gusto compartir panel hoy con mi amigo Joel Perea, que ya llevamos varios años aquí en el tema del cuidado, la conservación, la difusión del patrimonio mundial en nuestro país. Voy a compartirles una presentación. A ver, aquí estamos. Muy bien, bueno, ya ustedes han tenido diversas pláticas en donde han abordado lo que implica y el alcance de derecho a la ciudad, así es que pues voy a entrar de lleno a nuestro tema y cómo se vincula a este derecho a la ciudad. Primero, para dar el contexto, México suscribió en 1984 la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de Naciones Unidas, que es un tratado internacional que es precisamente en donde se establecen pues, los compromisos como Estado, nación, para la conservación de este patrimonio que por sus valores universales excepcionales ha determinado la UNESCO que debe de conservar toda la humanidad. En 1987 fue el año en el que se inscribieron los primeros sitios de México, que fueron Ciudad de México, Oaxaca y Puebla. Y posteriormente pues se han venido inscribiendo las demás ciudades y sitios naturales también en esta lista. En el mundo hay 1,154 bienes inscritos y es importante mencionar que 35 de ellos se encuentran precisamente en nuestro país. De ahí la relevancia de que como Estado mexicano pues se trabaje en políticas públicas para la conservación y por supuesto que las ciudades que son las que reciben esta inscripción, es decir, los gobiernos municipales, también trabajen en torno a este tema. Internacionalmente hay 300 ciudades que están inscritas en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO y 10 de ellas están en nuestro país. Lo que nos coloca en el primer lugar en América y el cuarto a nivel mundial, únicamente detrás de España, de Italia y de Francia. Así es que como pueden ustedes ver, es contundente esta información en el sentido de la relevancia que tiene nuestro país en materia de patrimonio mundial. Ahora, para empezar a introducir cómo juega esta inscripción y la gerencia que hace de ella cada una de las ciudades que cuenta con esta declaratoria, pues debo mencionar que el logo UNESCO, a la vez que reconoce estos valores universales excepcionales, no se puede negar que tiene y se ha considerado incluso por la Organización Mundial de Turismo como la marca más potente en materia
precisamente de turismo. Y ahí es en donde empieza a tener un vínculo muy claro con el derecho a la ciudad, porque atrae turistas nacionales e internacionales, y esto desde luego pues tiene una dinámica muy clara con los habitantes de la ciudad. La Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial tiene ya 26 años de vida, en donde han unido esfuerzos las autoridades municipales precisamente en torno al tema de patrimonio mundial, y ha sido pues y mencionado esto por la propia UNESCO y algunos otros organismos, una asociación exitosa que une esfuerzos colaborativos de las autoridades municipales de 14 ciudades. ¿Por qué 14? Ya mencionaba yo que son 10 las que están inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, pero también tenemos centros históricos que por formar parte del itinerario cultural de Camino Real de Tierra Adentro comparten ciertos retos, al igual que los otros centros históricos, y por ello los hemos invitado también a participar en la asociación. Así es que son 14 los ayuntamientos que forman parte de la asociación. Es una figura sui generis porque son asociadas las ciudades, los gobiernos municipales, pero como asociación civil pues tiene personalidad jurídica y propia y autonomía también para poder llevar a cabo las acciones. Esta asociación tiene como su órgano supremo a la Asamblea General de Presidentes Municipales, precisamente. Así es que aquí creo que también es interesante platicarles esa dinámica. En realidad la asociación, con esa fuerza que da el trabajo colaborativo de las autoridades municipales encabezadas por sus titulares, es lo que nos ha ayudado a lo largo de la vida de la asociación a impulsar políticas públicas y que son políticas públicas que tienen impacto en las localidades. Por ello, el siguiente tema que les estaré platicando es esa vinculación que tiene la asociación con el gobierno federal y que encuentra su justificación precisamente en el origen de la participación de nuestro país en el tema de la conservación, y que es, como ya lo comenté, un tratado internacional. Así es que, al ser un tratado internacional, es un compromiso del Estado mexicano, representado desde luego por el gobierno federal, y en ese sentido, pues bueno, es quien tiene la responsabilidad directa con Naciones Unidas en este tema. Pero como también ya lo mencioné, las ciudades como receptoras de la inscripción, pues tienen también una responsabilidad compartida en materia de la conservación del patrimonio mundial. En este sentido, las líneas de trabajo que hemos impulsado, pues tienen que ver desde luego con la planeación urbana. Y en este sentido, en ese ámbito, la dependencia federal responsable es la SEDATU. Otra vertiente de las líneas de trabajo tiene que ver con la conservación del patrimonio mundial, que se realiza con acciones que más adelante comentaré a detalle con la Secretaría de Cultura Federal. La puesta en valor de los centros históricos, también en ese mismo sentido. La reputación de México, este es un tema bien importante porque creo que esta riqueza patrimonial se debe de dar a conocer incluso como parte de la marca México. Ya mencionaba yo que somos el cuarto país a nivel mundial con esta riqueza en nuestras ciudades y consideramos nosotros desde la asociación que es precisamente lo que debiera de estar en el imaginario colectivo a nivel internacional sobre México, ¿no? Este patrimonio mundial que ya ha sido pues identificado así por la UNESCO después de realizar trabajo técnico y científico para identificar esos valores universales excepcionales. Tenemos la vertiente de promoción turística, ya lo comentaba yo también, por naturaleza van a atraer a los turistas estas ciudades inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, y hemos incorporado también el presentar el atractivo regional en este mundo globalizado. ¿Qué significa eso? Que todas nuestras ciudades, y ahí también hay un vínculo muy claro con el derecho a la ciudad, tiene que ver con la actividad productiva que se realiza
tiene que ver con la economía creativa que hay en estas ciudades y que aportan mucho a la economía local, al beneficio de las comunidades locales. Y en esta pues, competencia que hay en el mundo globalizado, consideramos que es muy importante y que esta labor colaborativa también ha servido mucho para poder posicionar incluso productos locales. Y hablamos desde luego de artesanías, hablamos de la gastronomía, hablamos de todo el arte que se genera en nuestras ciudades, hablamos también de bebidas tradicionales, etcétera. Así es que también les platicaré un poco de las acciones que hemos llevado en ese sentido. Tenemos un acompañamiento a través de UNESCO México, lo hemos tenido desde hace muchos años para ir de la mano en todas las acciones que realizamos a través de la asociación, contribuyendo también a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Ya lo mencionaba yo, Sectur es un aliado que es muy importante. Desde 2001 traemos un convenio suscrito precisamente con la Secretaría de Turismo Federal, y cuando han cambiado las administraciones federales hemos podido mantener esta relación que nos es fundamental. Y nuevamente lo reitero, son compromisos del Estado mexicano que les corresponde a las ciudades pues coadyuvar, y les corresponde de una manera muy importante el participar en toda esta pues acciones que para cumplir con lo dispuesto en el tratado internacional que he mencionado. A través de Sectur hacemos diversas acciones de promoción como destinos de turismo cultural, y en donde siempre involucramos, como ya lo comentaba yo, a las comunidades. Siempre acercamos a los productores locales. Creo que es bien importante en el tema que hoy nos trae a esta plática, el poder vincular la actividad de los productores locales justo en estas acciones. Se ha cuestionado mucho el que a veces se promueve un turismo que solamente pudiera considerarse como para las élites y que se deja de lado a los productores. Así es que eso no ocurre, y buscamos que no ocurra en nuestras ciudades. Buscamos el darles espacio a las comunidades, que al final de cuentas es la parte auténtica, la parte identitaria de nuestras localidades, y que en este ámbito del turismo cultural que despierta la inscripción de la declaratoria de UNESCO, pues es también el atractivo, ¿no? Los turistas se motivan, los turistas culturales, por conocer otras culturas, y al buscar conocer otras culturas, pues busca conocer todo lo que ello conlleva en la vida del día a día en nuestras ciudades. Existe un programa federal desde el 2004, precisamente para asignar recursos para conservar y poner en valor el patrimonio mundial. Pues se creó en 2004 a través de un cabildeo que realizaron los presidentes municipales en Cámara de Diputados, con el argumento pues sólido y contundente de que son recursos destinados para cumplir con un tratado internacional que suscribió nuestro país. Así es que esa es una parte que considero bien importante, porque nos ha valido a lo largo de los cambios de administraciones para poder asignar recursos a la conservación. Y bueno, yo creo que por ahí Joel les va a compartir algunos datos también para que puedan dimensionar lo oneroso que resulta conservar el patrimonio edificado en nuestras ciudades y las acciones que deben de realizarse en los centros históricos. Hemos nosotros también en este vínculo trabajado, ya lo comentaba, con SEDATU. No podemos dejar de lado todo lo que implica la planeación del desarrollo urbano. Es fundamental realizar programas municipales de desarrollo que consideren estos elementos y estas particularidades que les brinda el pertenecer a la lista de sitios inscritos como Patrimonio Mundial de UNESCO.
Así es que vamos de la mano también con SEDATU en todas estas acciones. Y repito, estos se han logrado pues gracias a la participación de las autoridades municipales en la asociación. Hemos suscrito convenios en su momento con Fonatur para impulsar el desarrollo turístico planificado también en nuestras ciudades mexicanas patrimonio mundial. En el tema de la imagen de México al exterior, también hemos trabajado de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de Amexit, en donde tanto a través de las representaciones de otros países en nuestro país llevamos acciones de colaboración, así como nos apoyan nuestras representaciones, consulados y embajadas de México en el exterior a difundir esta riqueza cultural. Tenemos que hacer una adecuada difusión para que pues se tenga una idea muy clara de lo que es el México representado por nuestras ciudades, el México que no se ha dado a conocer mucho aún a nivel internacional y que en la asociación hemos decidido el hacer una labor muy intensa para promover esta riqueza cultural de nuestro país. Se hacen una serie de exposiciones fotográficas en diversos congresos y organismos internacionales con los que participamos. Así es que, estas son a grandes rasgos, digamos, las acciones de forma muy genérica que llevamos a cabo. Aquí yo lo que me interesaba mucho aprovechar esta plática es darles un poco digamos, de comentarios de lo que implica esa gestión del patrimonio mundial para los gobiernos municipales, el buscar ese equilibrio entre la modernidad y el crecimiento de las ciudades y la conservación del patrimonio, que es un reto que tienen las autoridades municipales que integran esta asociación. En algún momento realizamos un estudio sobre el impacto del turismo. Ya comentaba yo al inicio de mi exposición que el turismo, pues por naturaleza, se asoma a estas ciudades y tiene un gran atractivo por nuestras ciudades. Hicimos un estudio a nivel internacional con ciudades inscritas en la lista de Patrimonio Mundial, no solamente de México, sino de Europa, de Asia, de Sudamérica, y se identificó que los principales, digamos que impactos negativos que tiene el turismo en este tipo de ciudades es por un lado, el hacinamiento turístico y por otro, la pérdida de la autenticidad. Y aquí me detengo un poco, la pérdida de la autenticidad es un tema que hay que atender, que está vinculado precisamente con el derecho a la ciudad. Se pierde autenticidad en la medida en que también se afecta ese derecho a la ciudad para los habitantes. La autenticidad, por un lado, es uno de los factores que motiva la elección del destino por parte de los turistas, pero también la pérdida de autenticidad, pues estamos viendo que tiene un impacto negativo, que es, mejor dicho, el reflejo del impacto negativo que genera el turismo. Así es que ese es uno de los tantos retos que las autoridades municipales tienen que atajar, ¿no? Cómo mantener esa autenticidad, mantener ese destino atractivo sin que el turismo de masas afecte a tanto la vida de los habitantes como a la gestión adecuada del centro histórico. Aquí hicimos una pregunta en ese estudio en el sentido de si existen mecanismos para que la industria turística asigne recursos a la conservación del patrimonio, y no se ha identificado una sinergia muy clara para la conservación del patrimonio del turismo cultural, ya que existen muy pocos mecanismos, y aquí estoy hablando a nivel mundial, para que del turismo se asignen recursos a la conservación del patrimonio. ¿Qué significa esto? Pues que la conservación del patrimonio de los centros históricos pues queda a cargo de los gobiernos municipales, que sabemos que tienen pues cargas muy importantes en toda la ciudad, no solamente en los centros históricos, y del gobierno federal, que sí ha asignado en su momento recursos federales a través de los programas que yo les he mencionado,
y valga el momento, la oportunidad para comentar que se ha visto reducido ese presupuesto federal en años recientes, afectando desde luego el estado de conservación en algunos de nuestros centros históricos. Otra de las preguntas que planteamos en ese estudio internacional es si la ciudad toma medidas para mitigar el impacto negativo del turismo en la localidad. Sí lo hay. Desde luego, en los permisos del uso del suelo es un instrumento que está en manos de la autoridad municipal para poder equilibrar y balancear este tema de mantener el uso de suelo habitacional en los centros históricos, el lograr pues otorgar también permisos de uso para la actividad turística, para los prestadores de servicios turísticos, pero que no se dé esto en exceso para no afectar pues el derecho a la ciudad precisamente. Y voy a pasar más adelante a otros datos también interesantes en otro estudio que realizamos. En materia de conservación del patrimonio inmaterial, vimos que en las ciudades patrimonio mundial a nivel internacional, pues se ha perdido mucho la vestimenta tradicional. Aquí en color rojo pueden ver que no se conserva ese patrimonio inmaterial. De las ciudades que fueron encuestadas, 19 de ellas no, digamos que, perdón, respondieron que ya no conservan su vestimenta tradicional. Otro rubro también pues muy afectado, las lenguas originales, así como las técnicas de construcción, incluso tradicionales. Música y danza también se ha visto ya afectada. La gastronomía, fíjense que es un rubro muy importante porque se sigue manteniendo, es un atractivo bien importante para el turista. Se sabe que los turistas, el rubro en el que más gastan en sus visitas, en sus viajes, es precisamente en gastronomía. México sabemos que es un país muy rico en gastronomía. Es una actividad en la que participan las comunidades locales, desde luego refiriéndonos a la gastronomía tradicional, y se ha mantenido. Así es que creo que es un tema que podemos también vincular al derecho a la ciudad, este tema del patrimonio inmaterial tan relevante. Se ha identificado también que cuando participan las organizaciones vecinales, se refuerza mucho la identidad y el sentido del lugar de la población local. Así es que es bien importante el motivar estas organizaciones vecinales y sobre todo para que puedan participar en las definiciones, en los planes y en los programas de gobierno y sobre todo de los gobiernos que tienen la cercanía con las comunidades, que son los gobiernos municipales. Una buena práctica a nivel internacional, pues es acciones que se promuevan para que la comunidad conserve sus tradiciones. Ya mencionaba yo la gastronomía, la vestimenta, en general su patrimonio inmaterial. Todas estas son acciones que son más que bienvenidas para mantener y fortalecer la vida en comunidad, aún en estas ciudades que atraen a tantos turistas, tanto nacionales como internacionales. Aquí hay otra gráfica interesante. Esta ya está vinculada sobre la infraestructura y el equipamiento en las ciudades, en donde hay carencias. Repito, por si hay alguien que se acaba de conectar, este es un estudio que realizamos en ciudades inscritas en la lista de Patrimonio Mundial a nivel internacional. Así es que, pues, en donde hay, digamos que deficiencias en el tema de ciclovías, ahí identificamos que hay algunas deficiencias importantes. También en la accesibilidad para personas con discapacidad se encontró que es deficiente la infraestructura, al igual que, bueno, en algunos casos el transporte público. Hay buenos avances en tema de energía, por lo pronto en estas ciudades, igual en tema de drenaje, de telecomunicaciones. Pues son ciudades muy turísticas que han avanzado bien en estos rubros.
Otro del tema en el que levantamos el cuestionario es en materia de equipamiento, y se identifican que en estos centros históricos pues hay carencia en servicios de salud, en servicios de educación superior. Vemos luego de estos centros históricos pues que migran los estudiantes que llegan a la vida universitaria a otras ciudades. Hay también carencias ya en los centros históricos en materia de infraestructura para deporte o para cultura. Entonces, ¿cómo se puede hablar de un derecho a la ciudad si no hay espacios para practicar deporte, para una vida cultural de los habitantes? Nos estamos aquí refiriendo, o incluso poder recibir en las cercanías de donde habitan servicios de educación o de salud. Esto refiriéndonos a los centros históricos, y cómo existe esta tendencia, y repito, es a nivel internacional, de que los habitantes pues emigran a las periferias de la ciudad, y se va acentuando esta falta de algunos elementos de equipamiento urbano que son importantes para que se puedan asentar en los centros históricos las familias. Así es que si queremos mantener también centros históricos auténticos, pues la autenticidad, ya lo comentaba, proviene de sus habitantes, de sus prácticas también de la vida diaria, y para poder tener esto pues deben de contar con este tipo de servicios. Así es que pues debe de haber en las autoridades municipales, y aquí creo que aplica para todas las ciudades, el gestionar este desarrollo urbano que protege el uso del suelo habitacional, que no se vea desplazado por funciones que afectan la calidad de vida. Las autoridades municipales tienen esta facultad del permiso de uso del suelo para poder mantener el equilibrio de los usos necesarios para mantener la habitabilidad. Hay que priorizar el uso de suelo de vivienda, educativo, salud, deporte, evitar un exceso en el uso de suelo de comercio y servicios turísticos. Desde luego, cada localidad tiene su propia vocación, así es que también esto debe de observar la vocación que tiene cada una de las localidades. No hay una receta única para todas las localidades, ni siquiera para todas las ciudades patrimonio mundial. Cada una tiene sus propias cualidades, sus propias particularidades. Hay los usos dominantes en el centro histórico patrimonio mundial, pues es comercio y servicios. Todavía la habitacional, en esta encuesta que nosotros levantamos, se mantiene en buen nivel, aunque también hay tendencias claras al despoblamiento. Así es que estamos en buen momento para seguir tomando medidas a nivel de los gobiernos para mantener ese equilibrio, que es muy, muy complicado. Ya nos platicará Joel la experiencia del centro histórico de Querétaro. Es complicado el lograr estos equilibrios, las presiones desde luego, pero se tienen las herramientas para hacerlo, para poder equilibrar estas funciones. Ahora, pues como resultado, digamos, de la pandemia, pues también ha habido una serie de cambios, ¿no? De adaptaciones, y todos lo hemos visto en los espacios públicos, que han en algunos casos beneficiado la actividad cultural, la actividad social y deportiva, no solamente para los turistas, sino incluso para los habitantes locales, ¿no? Este derecho a la ciudad, el mejorar la calidad de vida de los propios habitantes. Así es que es una coyuntura que puede resultar interesante para pues que se dé una reconexión espiritual tanto de los habitantes como de los turistas. Sirven todos estos espacios abiertos, y desde luego los que tenemos en las ciudades mexicanas patrimonio mundial, pues para la salud mental y emocional de todos. ¿Quién no va a estar inspirado en estos espacios que encontramos en Campeche, en el centro histórico de la Ciudad de México, Xochimilco, Guanajuato, Morelia, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Miguel de Allende, Tlacotalpan, Zacatecas, en los centros históricos de San Luis Potosí, de San Juan del Río, de Durango? La verdad son lugares excepcionales que nos invitan a disfrutar y compartir pues, la vida con los seres queridos, y pues también se ha despertado una mayor preocupación por el medio ambiente.
Así es que creo que es un buen momento para, es un muy buen momento precisamente para reflexionar sobre este derecho a la ciudad. Desde luego nuestros centros históricos inscritos en la lista de Patrimonio Mundial invitan no solo a los turistas, sino a los nacionales y a los habitantes de esas mismas localidades a fortalecer su orgullo, su identidad a través pues de todo lo que ofrecen estos centros históricos. Han sido pues cuna de grandes artistas y por eso la economía que se llama creativa es muy importante y creo que también nos puede ayudar a fortalecer ese derecho a la ciudad. Todo lo que los que encuentran inspiración en estos centros históricos patrimonio mundial, que lo han encontrado en el pasado y que la siguen encontrando todavía hoy en día, creo que pues nos debe de dar mucha esperanza de todo lo que se puede lograr a través de estos sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Repito, para fortalecer el derecho a la ciudad de los ciudadanos que habitan estas ciudades, pero también para mostrar lo mejor que tiene México a nivel internacional, y todo ello, desde luego, mejoraría mucho la imagen de nuestro país, es decir, la marca país. Así es que yo los invito a todos a que nos ayuden a difundir este potencial que tienen nuestras ciudades Patrimonio Mundial. Yo con eso concluiría mi participación y desde luego abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias. Queremos agradecerle mucho la brillante exposición por parte del licenciado Jorge Ortega. Tenemos algunas preguntas y algunos comentarios, pero si me permiten, a continuación daríamos la voz a nuestro siguiente ponente y posteriormente daremos lectura a todas las preguntas y comentarios de las dos exposiciones para poder tener este intercambio con las y los participantes. Y en ese sentido me permito cederle el uso de la voz al maestro Joel Perea Quirós, coordinador de Ciudades Patrimonio de la Humanidad del Instituto de Planeación Municipal de Querétaro. Adelante, por favor, maestro Joel, muy bienvenido y el foro es suyo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a este gran evento. 100 participantes estamos reunidos hoy aquí, al INAFER por la organización, el seguimiento de estas participaciones, de estos talleres. A Ernesto Rodríguez por la puntual seguimiento y todo el desarrollo de la logística y el demás equipo, Andrea Chávez, y también saludo al maestro Jorge Ortega, que es nuestro director de la Asociación de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial. Bien, como lo presentaron hace un momento Andrea, yo estoy a cargo al frente de la coordinación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad en el municipio de Querétaro. Esta coordinación está enclavada en el Instituto Municipal de Planeación de Querétaro, donde pues el instituto desde su creación ha venido generando criterios y estrategias políticas, impulsado políticas en el gobierno municipal para la protección y el cuidado del valor universal excepcional que tiene la ciudad de Querétaro. Como ya se mencionó por parte del maestro Jorge Ortega, pues somos un grupo de ciudades patrimonio que afortunadamente compartimos la declaratoria que la UNESCO hace, este reconocimiento que hace la UNESCO con el sentido de proteger el patrimonio cultural, no nada más de México, sino de la humanidad. Y pues bueno, ahí nos diferenciamos también. Ustedes conocen varios centros históricos en México y también los famosos pueblos mágicos, también un programa impulsado por la Secretaría de Turismo, pero nosotros tenemos una diferencia que estamos reconocidos a nivel internacional. Voy a pasarles mi presentación. Un segundito, nada más me regreso. Ahí está.
Bien. Efectivamente, así como nos hemos integrado varias ciudades mexicanas a esta denominación por parte de la UNESCO, pues el gobierno federal, el gobierno de la República, impulsó desde los años 70, cuando se establece la UNESCO y se crea la Convención del Patrimonio Mundial en 1972, que por cierto, estamos este año celebrando 50 años de la Convención del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. Es un año relevante, estamos a 50 años, estamos en un objetivo, en un parteaguas, de una recopilación de lo que hemos hecho, lo que se ha hecho en los últimos 50 años, y una perspectiva desde un punto de vista muy participativo y muy dinámico que estamos trabajando con la UNESCO, obviamente la sede de París y la oficina UNESCO en México, para los próximos 50 años. Entonces, en el caso de México, en el caso concreto de Querétaro, pues el gobierno federal en los años 70 empezó a impulsar toda esta alineación en el plano geopolítico internacional para poder rescatar, preservar, conservar el patrimonio cultural de México en todos sus sentidos, material e inmaterial. Ya en los años 80 se empieza a establecer ya acciones muy puntuales para poder elevar los centros históricos, algunos centros históricos de México, a que sean inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. En 1981, en el caso de Querétaro, el Ejecutivo Federal publica en el Diario Oficial de la Federación la creación de la Zona de Monumentos Históricos de Querétaro, una extensión de aproximadamente 4 kilómetros cuadrados, en el cual en este periódico oficial se enlistan 1,400 edificios con categoría de monumento histórico, los cuales integran esta zona de monumentos históricos, en los cuales estos edificios tienen un carácter de máxima protección. Por ahí vemos en la parte superior derecha de sus pantallas el plano de la delegación Centro Histórico. El municipio de Querétaro, para su administración política, está dividido en 7 delegaciones. La principal delegación es la delegación municipal del Centro Histórico, y dentro de la delegación municipal del Centro Histórico está la zona de monumentos históricos, la cual está enclavada y tiene su zona de máxima protección, y la zona de transición o la zona buffer, que lo vemos en color verde. Obviamente, al estar inscritos, o bueno, autorizados, declarados por el Ejecutivo Federal como una zona federal, denominada Zona de Monumentos Históricos de Querétaro, es como el Instituto Nacional de Antropología e Historia participa de una manera muy directa e incisiva para poder proteger con sus diversas especialistas, diversas direcciones, diversas dependencias, y colaborar, coadyuvar con las autoridades locales para conservar el sitio desde un punto de vista de marco jurídico nacional. Obviamente los municipios tienen su autonomía derivado del artículo 115 constitucional, y como bien lo mencionaba el maestro Jorge Ortega, se les otorga a los municipios esa facultad para poder administrar su territorio, sí, y poder administrar el desarrollo urbano de manera local. Eso conlleva una responsabilidad bastante relevante, por lo cual de una manera coordinada las dependencias federales y las dependencias municipales deben de establecer las bases para el cuidado y protección de ese valor universal excepcional, que es único e irrepetible. No existe
una ciudad similar o con las mismas condiciones en alguna otra parte del mundo. Simple y sencillamente, al igual que Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato, Morelia, Zacatecas, o nos vamos al plano de Sudamérica como Lima, Perú, Quito, Valparaíso, y haciendo una analogía también con ciudades de Europa como San Petersburgo, Rusia, Roma, Italia, etcétera, etcétera, tenemos una condición de único, una calidad única y irrepetible. Tenemos características que no se realizaron en ninguna otra parte del mundo, por eso tenemos ese valor excepcional, sí, que nos diferencia de otras ciudades patrimonio mundial, y somos la característica del patrimonio de la humanidad que debemos de proteger y que hemos recibido de generaciones pasadas y queremos conservar para las generaciones futuras. Después de este contexto federal de características similares, se ha realizado en las demás ciudades mexicanas Patrimonio Mundial una declaratoria federal, la intervención del INAH, la colaboración o coordinación entre el Estado, el gobierno mexicano y las autoridades locales. Ya de manera local, para el caso de Querétaro, se publica y es parte de los compromisos que debemos de asumir para poder establecer esta simbiosis con la UNESCO. Existen los criterios de aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial y nos pide que establezcamos un sistema de gestión. Un sistema de gestión que en México lo hemos establecido a través de los planes de manejo. Para el caso de Querétaro, nuestra primera versión fue en el 2011 y en esta versión generamos las estrategias, las políticas, las condiciones que en esta relación que debe de haber gobierno, ciudadanía y las dependencias que tienen influencia en el sitio patrimonio, pues esta es nuestra guía para poder establecer una mejor conservación de este patrimonio de la humanidad. Entonces, una de las principales acciones fue establecer una mesa de coordinación, donde principalmente las autoridades municipales, junto con autoridades estatales y federales, la dinámica de realización de estas mesas de trabajo, pues se van presentando las problemáticas y se van definiendo las soluciones que se deben de establecer para una mejor correlación, tanto en la protección del cuidado del patrimonio desde un punto de vista conservacionista y pues la relación que deben tener todas las partes activas que convergen en un centro histórico, llámense empresarios, llámense residentes y también las mismas autoridades que intervienen, que están asentadas dentro de un centro histórico. Entonces, sí existe una complejidad a veces para ponernos de acuerdo, pero las justificaciones, los criterios por los cuales se debe de conservar y se debe de establecer esta correlación, pues van generando una priorización de qué es lo que se debe de atender y de la mejor manera para simple y sencillamente mantener un centro histórico vivo, un centro histórico que mantenga en esa correlación del derecho a la ciudad como gran título de estos talleres, pues podamos establecer esa correlación tanto la ciudadanía con el gobierno y viceversa, el gobierno con los habitantes, los residentes, los transeúntes, y desde un punto de vista también comercial, económico, el desarrollo económico que se deriva de la visita de turistas, pues hay una derrama económica muy interesante para una gran población que vive y subsiste de esta industria turística, o mejor conocida como la industria naranja. Y pues bien, en esta mesa de trabajo, pues vemos todos o se ven todos esas problemáticas del sitio cultural, temas como seguridad, comercio,
permisos en vía pública, el comercio establecido, la imagen urbana, la autorización de las licencias del INAH para la conservación de algún monumento en específico, los dictámenes de uso de suelo, y también se generan estudios e investigaciones para atender desde un punto de vista muy genérico la zona de monumentos históricos. Por ejemplo, tenemos aquí en Querétaro un campus de la UNAM en Juriquilla, y existen especialistas en geofísica, los cuales nos permitió el INAH, el Instituto Municipal de Planeación y la UNAM, hacer un estudio sobre subsidencia de suelo para el centro histórico y medir si existe un asentamiento territorial, un asentamiento de subsuelo en el centro histórico, porque la explotación de mantos acuíferos pues sí genera un cierto movimiento de subsuelo, y esto lo estuvimos realizando para poder determinar si nuestros monumentos históricos edificados, nuestros edificios históricos, pues tienen una afectación, lo cual nos llevó a delitar que afortunadamente el movimiento que se tiene es muy mínimo, pero este tipo de estudios se establecen y se priorizan ese tipo de acuerdos de estas. Realmente estas mesas las llevamos de manera ordinaria y en una manera extraordinaria cuando el tema así lo amerite, y pues vamos dándole este seguimiento a los acuerdos. Obviamente, pues existen varios instrumentos, varias herramientas que nos ayudan a poder generar la dinámica de estas mesas. Aquí está dependencias como Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Públicos Municipales, está una representación del Centro Querétaro, existe también las instancias estatales como Cultura, Turismo de Gobierno del Estado, y todas ellas proponen una solución en base a sus facultades y sus alcances que tengan derivados de sus reglamentos, de su normativa, y este conjunto de acciones, pues a fin de cuentas, lleva a buen puerto una solución de alguna problemática, y esto nos ha funcionado para poder mantener el valor universal nacional. De manera como antecedente rápido, antes del 2011, sí se generaban recursos por parte de la Secretaría de Turismo, que administraba directamente la asociación en los años 2000, del 2000 al 2010 aproximadamente, antes de que se estableciera el programa de apoyos a ciudades mexicanas Patrimonio Mundial, y generábamos proyectos como la sustitución de bancas en vías públicas, volardos, la creación de fuentes arquitectónicas y artísticas en los centros históricos, en espacios muy identificados, muy especializados para ellos, áreas peatonales, iluminación artística, el mejoramiento de herramientas para los comerciantes de artesanías en vía pública, y espacios culturales que en algún momento estaban abandonados. Por aquí en la parte de abajo, de mano izquierda, vemos una imagen del Teatro de la Ciudad, antes Teatro de la Alameda, que por muchos años estuvo abandonado y la sociedad demandaba la construcción y el rescate de este espacio, lo cual ahora tenemos un espacio de impacto local y nacional muy relevante para nuestra ciudad. Y pues obviamente en esta experiencia que se ha recabado en el INPLAN y en concreto en la coordinación de ciudades Patrimonio de la Humanidad, se han acumulado proyectos que por X o Y razón no se les ha asignado recurso, y eso nos ha llevado a alimentar y a crear un banco de proyectos. Entonces tenemos un banco de proyectos que en algún momento, si el presidente municipal o algún secretario necesita algún proyecto para poder gestionar algún recurso, este banco de proyectos
alimenta esa propuesta y se establece obviamente el alcance que va a tener ese proyecto, y van proyectos, bueno, este banco de proyectos está clasificado en proyectos que tienen que ver con el patrimonio, la imagen urbana, los servicios públicos, el equipamiento del espacio público, vialidad y transporte, vivienda, turismo, comercio, gestión y seguridad. Y están establecidos estos proyectos en una temporalidad de corto, mediano y largo plazo, según esa prioridad que hemos realizado en esa mesa de conservación. Y obviamente están plasmados como parte integral del plan de manejo, ya que lo actualizamos ahora en este año 2021, y también sirve como fundamento para poder gestionar los recursos del programa Apoyos a Ciudades Patrimonio de la Humanidad. De manera muy general, les puedo comentar que por lo menos en los 11 años en los cuales he estado al frente de la Coordinación de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, he gestionado 160 millones de pesos para la aplicación de diferentes proyectos dentro de la zona de monumentos históricos de Querétaro. 160 millones de pesos, pues es un número bastante relevante, lo cual en el caso de Querétaro han sido alrededor de más o menos 30 acciones en obras en inmuebles de carácter público y catalogados obviamente como monumento histórico. Como bien se mencionaba, y quiero también hacer la puntualización, en sexenios pasados, recibíamos aproximadamente entre 20 y 30 millones de pesos por ciudad. Ahora, en este último sexenio, se ha reducido y hemos recibido casi nada más 30 millones de pesos para todas las ciudades. Como bien mencionaba el maestro Jorge Ortega, se integraron los centros históricos del Camino Real de Tierra Adentro, y pues obviamente la bolsa se ha diversificado, se distribuye entre más ciudades, y también se ha dinamizado un poquito más y hemos cambiado, o bueno, la Secretaría de Cultura ha integrado la participación de manera bipartita, tanto el beneficiario, que es la autoridad local o el gobierno municipal, y la participación del gobierno federal. Entonces hemos estirado estos recursos en la alineación, poder conservar y poder destinar recursos para la conservación de los monumentos históricos, y ahora es una dinámica bipartita, gobierno federal y gobierno local, lo cual pues hemos atendido varios proyectos que están en ese banco de proyectos esperando la asignación de recursos, y obviamente los vamos priorizando. Bien, pues estos recursos se aplican para conservar la autenticidad y la integridad en el caso de Querétaro. El criterio número 4 del valor universal excepcional definido por la UNESCO es por el alto grado de conservación de la arquitectura barroca de la zona de monumentos históricos. Por eso, la UNESCO en 1996, el 7 de diciembre de 1996, definió inscribir la lista de Patrimonio Mundial a Querétaro por su alto grado de conservación. Y el otro criterio fue el criterio 2, que fue el tener una traza urbana mixtilínea que dejaron los pueblos indígenas y se establecieron los colonizadores españoles, y esa traza irregular que sigue conservándose hasta nuestros días, pues es una cuadrícula urbana que no se repite, y con esa acción, ejercicio que hubo en su momento de conservar la traza indígena con la traza española, es de que Querétaro tiene esa excepcionalidad como ciudad patrimonio de la humanidad. Bien, en los últimos 10 años, el programa de apoyos a ciudades mexicanas ha sido relevante para nuestras ciudades, y en el caso particular de Querétaro, en la mesa de conservación, ya lo mencionaba, se hace la priorización de qué obras, qué acciones se pueden llevar a cabo, y las autoridades definen
cuál es esa priorización, hacia dónde se destina ese recurso. En el caso del Implan Querétaro, realizamos la elaboración de expedientes técnicos, desde los precios unitarios se definen, lo hacemos de la mano con la Secretaría de Obras Públicas del municipio, ya que es la dependencia ejecutora, única dependencia ejecutora en el municipio para realizar la obra pública, y lo hacemos de la mano. Obviamente también ingresamos las autorizaciones de licencia para obra mayor ante el Centro INA Querétaro. El Implan es el que se encarga de eso, y vamos solventando las observaciones hasta poder tener la licencia definitiva de la obra, y después llega, mientras de manera paralela vamos haciendo la gestión del recurso ante la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura, donde nos asignan el recurso por reglas de operación. Cada año con año se emiten unas reglas de operación de este programa, apoyo a ciudades mexicanas Patrimonio Mundial, y todas las ciudades mexicanas presentamos proyectos. También se generan observaciones por un grupo asesor que está integrado por la Dirección de Patrimonio Mundial, la Coordinación Nacional de Monumentos, el INBA y el INA, y ellos también hacen sus observaciones para tener un mejor proyecto. Obviamente después llega el recurso y se hace una gestión con la Secretaría de Finanzas, que después se transmite el recurso al gobierno municipal para poder ejecutar la obra dentro de los plazos que se establecieron y poder llevar la obra. Ya durante la ejecución de la obra se hace un monitoreo sobre toda la trazabilidad del recurso. Hay que estar informando la ejecución, la aplicación del recurso, desde el momento en que llega, desde el momento hasta que se cierra la obra. Tanto la Tesorería Municipal y Obras Públicas generan todo el desarrollo de las estimaciones de obra, los avances físicos, los avances financieros, todo esto para llevar un informe, sí, de la trazabilidad, de la ejecución de la obra. Todo esto se pacta en un convenio federal a través de cronogramas, y después se hace el cierre de cuentas bancarias. Si hay remanentes, se devuelven los recursos, ya que no se pueden inventar conceptos, sino se debe de establecer la ejecución en base a los conceptos definidos desde un inicio. Esto es de manera muy rápida la realización de la ejecución de los proyectos, de las obras, hasta inicio y cierre de la obra. Y pues derivado de todo esto también se solicitó o se generó por parte del presidente municipal de Querétaro, el maestro Luis Bernardo Nava Guerrero, por la actualización del plan de manejo, y con esa sincronía y esa buena relación que existe en la asociación con la Oficina UNESCO México, encabezada por Frederick Bacherón, pues hicimos un convenio marco de cooperación entre el municipio de Querétaro y la UNESCO México, para poder establecer un convenio de actualización de nuestro plan de manejo, un convenio que nos pide la UNESCO tener en este sistema de gestión que les mencionaba a un principio, y establecimos unos talleres para poder realizar esta actualización durante el 2021 en plena pandemia, lo cual las herramientas digitales nos llevó a innovar y establecer la participación ciudadana en estos talleres, y pudimos realizar. Tenemos una página web, o bueno, más bien la UNESCO nos hizo la distinción para establecer una página web donde se explica el desarrollo de la actualización del plan de manejo de la zona de monumentos históricos de Querétaro, que todos los sitios, todas las ciudades patrimonio debemos de estar actualizando. Por último, quiero compartirles un pequeño video que es muy interesante, de esas obras que hemos realizado en los últimos años. En este caso es Santa Clara de Jesús, que alrededor de 20 millones de pesos se realizó, se ejecutaron en 2 etapas para poder cambiar desde el sistema eléctrico
que ya estaba muy deteriorado, por más de 40 años, no se había arreglado y generaba un riesgo para que alguna chispa o puedan quemarse esos cables ya antiguos. Pues los retablos que ustedes están viendo ahora, que en la segunda etapa se restauraron, pues estaba un riesgo latente. Ahí vemos especialistas a nivel nacional y vemos también estudiantes de la licenciatura de restauración de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde egresados estuvieron haciendo sus prácticas para poder conservar el patrimonio arquitectónico y obviamente artístico con que cuenta la ciudad de Querétaro, en especial el templo de Santa Clara. Ahí vemos ya la obra terminada, fueron caballetes, también hubo estructura que hubo que conservar, que hubo que arreglar para poder darle estabilidad también al inmueble. Y ahora estamos viendo otro ejemplo que es el templo de San Sebastián, uno de los barrios muy antiguos y muy tradicionales de Querétaro, el barrio de San Sebastián. Este es su templo. Aquí vemos durante la ejecución de la obra, lo cual no existía, vemos el aplanado, no lo tenían algunas de sus caras. En su frente ya tenía muchos daños por humedad. El campanillo, las campanas, la verdad, yo se los decía, pues no tenían ninguna manera de cómo estar sostenidas, estaban sostenidas por el aire prácticamente, entonces hubo que cambiar las vigas para poder volver a montar las campanas y vuelvan a sonar las campanas porque no sonaban en su momento. Otro ejemplo es el templo de Santo Domingo. Ahí vemos el daño visual que tenía la fachada por muchos años. Ahí vemos los trabajos que se están haciendo ya de ejecución de la obra, que les mencionaba todo ese proceso hace un momento de los informes que hay que estar realizando, tantos avances físicos. Aquí vemos los avances físicos. El templo obviamente estuvo cerrado. Aquí vemos la parte interior de la cúpula central. Hubo que generar tapán con la parte más alta y estuvieron trabajando los restauradores. Insisto, aquí estos son alumnos de la licenciatura de restauración de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, que estuvieron generando esta participación. Ya vemos que se terminó la obra con la iluminación artística. Una de las obras más recientes fue en el templo de la Santa Cruz de los Milagros. Ahí vemos las cúpulas, el daño que en algún momento el azulejo de las cúpulas tenía. Cabe mencionar que el azulejo no es original de la construcción, fue una moda que se hizo en los años 50, pero el Instituto Nacional de Antropología e Historia pues aprobó que se volviera a colocar nuevo azulejo, y algunas cúpulas sí tenían un daño estructural, lo cual hubo que hacer trabajos de cirugía mayor, estabilizarlas para poder, pues por los próximos años, dar el servicio y la tranquilidad de que se hacen obras con una conciencia como debe de ser, para conservar nuestro patrimonio edificado, nuestro patrimonio arquitectónico. Pues a grandes rasgos, creo que 30 minutos es poco tiempo, pero hay mucho que podemos compartir, que las ciudades generamos, a diferencia de otros centros históricos de México, del mundo, que no tienen esta denominación de patrimonio mundial. Pues sí es un reto y es parte de este derecho a la ciudad, un elemento muy indispensable, que pues nosotros estamos obligados a conservar, estamos obligados a cuidar, a proteger, y pues las generaciones futuras tengan un testimonio palpable, tangible, de lo que ha sido, en este caso Querétaro, lo que ha sido México, y para el mundo, por lo que México representa en el plano internacional. Quedo a sus órdenes, como bien se menciona, para cualquier pregunta, y pues bueno, estamos a su disposición. Muchas gracias. Queremos agradecerle la brillante exposición por parte del maestro Joel Perea
Y a continuación me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz, quien tiene un comentario para todas y todos nosotros. Adelante, por favor, Ernesto, te escuchamos. Gracias, Andrea, muy amable. Oigan, Jorge, Joel, ¿y qué se siente ser guardianes de algo único e irrepetible? ¿No? Yo creo que eso es algo, no sé, es algo que se carga como responsabilidad profesional, como convicción personal. No sé, es algo que me ha dejado sorprendido gratamente en esta gran sesión que hemos tenido. Y primero que nada quisiera felicitar tanto al maestro Jorge Ortega como al maestro Jorge Perea, que nos han dado esta brillante exposición sobre lo que es el patrimonio cultural de las ciudades. Y como ustedes, no me quiero extender mucho porque veo que tenemos varias preguntas, muchas de ellas alrededor de lo que justamente tanto Jorge como Joel nos han venido platicando, pero esa parte sin duda alguna es una de las fundamentales, ¿no? El poder transmitir hacia las personas que nos están escuchando, amigas, la riqueza de lo que significa este patrimonio cultural, todo este trascendido, pues incluso espiritual del que nos hablaba, ¿no? Cómo esto es algo único, repetible, que pues está ahí en nuestras manos, pero que solo tenemos esta responsabilidad de cuidarlo, protegerlo. Y como bien señalaban tanto Jorge como Joel, pues está a la par, a la par en el sentido de esta riqueza única y repetible de otras ciudades en el mundo. Entonces, esa parte era una de las que yo quería comentar con todos ustedes. Y luego un poco también el papel de los municipios, Jorge, Joel, que ustedes ya comentaban. Si bien hay algunas preguntas, yo solo quisiera agregar una, Andrea, si me lo permites, porque tenemos aquí en el auditorio personas de otros municipios, de otras ciudades que de hecho por ahí están haciendo las consultas en ese sentido, de que si bien no son parte de Ciudades Patrimonio, seguramente sí son personas, son autoridades interesadas en conservar y promover su propio patrimonio. Y un poco en ese sentido iba la pregunta para ambos, porque ¿cómo podemos traspolar aquellas medidas, aquellas acciones que llevan a cabo las ciudades patrimonio, Jorge, Joel, hacia otras ciudades, hacia otros municipios que también quisieran conservar y promover su propio patrimonio, ¿no? Independientemente de que tengan este reconocimiento, pero como decía, pues tienen este gran interés por poder conservar este patrimonio cultural que existe en sus ciudades y que afortunadamente para nosotros como mexicanos, pues tenemos grandes representaciones de una gran riqueza en muchas ciudades, en muchos municipios. Ya por aquí algunos de ellos comentaban en la pantalla. Pero bueno, ahí hay algunos comentarios que en su momento, si fueran tan amables de hacer alguna intervención en ese sentido, se los apreciaría. Pero como también tenemos varias preguntas, quiero devolverle la voz a Andrea para que por ahí también podamos dar respuesta a estas inquietudes. Andrea, si eres tan amable. Claro que sí, con todo gusto. Daré lectura a algunas de las preguntas por parte de nuestros participantes. Y Omar Ávila Flores nos consulta, ¿qué estrategias se pueden implementar para retirar el comercio informal en el Zócalo de Oaxaca? Y aquí solicitaría el apoyo de nuestros ponentes para dar respuesta. No sé quién de los dos quiera tomar el uso de la voz. Adelante, por favor, maestro Joel. Vaya, el comercio en vía pública es complicado por repercusiones políticas, las repercusiones políticas que puede atender. En el año 2000, Querétaro, en su momento presidente municipal, Francisco Garrido, tomó la decisión de hacer un ordenamiento. Hizo obviamente un análisis, un diagnóstico, qué es lo que existe, y pues había familias que tenían de 20, 30 carritos, etcétera, espacios. Hubo que administrar todo eso, hubo que hacer un análisis a conciencia para poder
determinar qué puede y qué debe de estar. Algunos se retiraron, algunos desaparecieron, y a fin de cuentas se establecieron dos andadores, el andador Libertad y el andador Josefa Vergara, como espacios donde se puedan establecer comercio en vía pública. Y el municipio suministró los carritos que ahora están vendiendo, y los administra el municipio. Creo yo que sí hay que establecer mesas de trabajo, de diálogo, para conocer las realidades y también proponer soluciones. Ha habido varios ejemplos, en Morelia también ha sido otro ejemplo, donde han generado espacios específicos donde se reubican y generan los famosos mercados de artesanías. Los mercados de artesanías son una solución temporal donde se confinan, sacan de la vía pública, se confinan en un espacio, un predio, pero el espacio, si se deja libre, en el sentido de que no se ocupa por otros, como el Zócalo de la Ciudad de México, se retiran los ambulantes y se ocupa con conciertos, con exposiciones. Si de manera constante no se está ocupando, digamos, se vuelve un vacío, vuelve otra vez la ocupación por ese comercio de vía pública, que es una realidad también que tiene el país, ¿no? El generar espacios o familias que buscan espacios, oportunidades de tener un ingreso, pues también es otra situación, otra realidad que tenemos. Yo creo que principalmente establecer una mesa de diálogo. La autoridad tiene que tener la capacidad de hacer un diagnóstico para obtener de primera mano cuál es la realidad de cuáles son las condiciones, las características de esos comerciantes, y generar soluciones. Hay muchos casos, ejemplos que podemos compartir, las ciudades patrimonio, insisto, Querétaro, Morelia, pero pues sí también tiene que haber la voluntad de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal, el municipal, para poder contener, para poder proponer y generar soluciones concretas a corto, mediano y largo plazo. Pero sí es algo que hay que establecer una mesa de diálogo, sin lugar a dudas. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, maestro Joel. Nuestro participante César Augusto nos pregunta, ¿cómo estas ciudades están comprometidas con la conservación? ¿Poseen un plan estratégico para lograr objetivos específicos sobre el patrimonio intangible, o cada trienio se retoma la discusión sobre las medidas a gestionar? Adelante, por favor, licenciado Jorge, le escuchamos. Gracias, Andrea. Voy a tratar de dar comentarios con relación a las diferentes preguntas que han planteado, incluida esta del patrimonio inmaterial. Y me regreso a la primera que nos dejó Ernesto sobre qué se siente, ¿no? El tema de ser guardianes. Yo aquí lo que comentaría es, creo que a todos como mexicanos nos debe de generar un orgullo muy importante el tema de saber que contamos con este patrimonio. Y en ese sentido, pues todos los mexicanos somos guardianes, ¿no? Lo que yo platico cuando voy a algunas de estas ciudades con la población y platicamos con la población, algunos pierden de vista estos valores universales excepcionales por la cotidianeidad, ¿no? El hecho de ver todos los días ciertos monumentos les hace perder de vista precisamente esa excepcionalidad que tienen nuestros centros históricos. Es que yo lo que diría es, pues mantengamos esa, digamos que, posibilidad de maravillarnos todos los días con lo que representan nuestros centros históricos. Y pues vaya, creo que todas las ciudades, aún las que no son reconocidas por UNESCO como Patrimonio Mundial, tiene cada una de ellas su propia identidad. Así es que creo que todos aquellos, aquí veo que nos escuchan de muchas pues municipios,
a todos ellos invitarlos a que conserven su identidad y también que vayan generando, porque en realidad nuevas creaciones de hoy serán patrimonio mundial en el futuro. Así es que también creo que las ciudades tienen la posibilidad de seguir maravillando a las futuras generaciones, así como nuestras ciudades patrimonio fueran reconocidas por esta excepcionalidad. Creo que hay que trabajar mucho en lo que yo mencionaba de mantener el patrimonio inmaterial. Cada localidad tiene su propio patrimonio inmaterial. Así es que creo que efectivamente a las autoridades les corresponde una parte, pero a la población misma le corresponde una muy, muy importante. En algunas de nuestras ciudades existen organizaciones civiles, asociaciones civiles, que le dan continuidad a estos trabajos, y de alguna manera nuestra Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial logra darle continuidad a ciertas acciones. Los planes de manejo pues ya marcan una ruta que queda para el futuro. Está avalada por los principales actores en tema de patrimonio en cada uno de los centros históricos. Así es que esos planes de manejo que refería Joel nos dejan la ruta para evitar caprichos, para evitar que se pierda la continuidad. Hoy en día, incluso en la asignación de recursos federales, se requiere que cuenten con este plan de manejo y que los proyectos que se van a financiar deriven del plan de manejo. Y todo ello, pues precisamente lo que busca es que exista una planeación estratégica para las acciones que se van a hacer en los centros históricos, y que se garantice la continuidad de las acciones. Es decir, si hay una visión a mediano plazo sobre lo que se debe hacer en estos sitios patrimonio mundial. El tema de... perdón, aquí hay un ruido. El tema de los ambulantes, vaya, es muy complejo. Yo aquí quisiera solamente agregar a lo que ya se mencionó, que existe también por parte de UNESCO una declaratoria, digamos, sobre paisaje urbano, que tiene mucho que ver también, ¿no? en todo este derecho a la ciudad, también el que se pueda disfrutar todo el paisaje que ofrece la propia ciudad, y que se puedan tomar las medidas en contra de aquellos elementos que la afectan, como lo es el ambulantaje. El ambulantaje, desde luego, afecta la calidad de vida, afecta el paisaje urbano, pero al ser un evento social, pues sí implica todas estas mesas de negociación para poder acomodar a los comerciantes en otro espacio. Tiene mucho que ver con la dinámica de la economía en la localidad, y son muchas acciones las que se tienen que hacer como estrategia para poder hacer un cambio, ¿no? Desde luego, todo con la negociación. Pero en la medida en que exista conciencia también, y creo que es una labor que hacemos en la asociación y las ciudades también, concientizar a la población sobre este patrimonio mundial en el caso de estas ciudades, pero en general sobre la imagen urbana. Creo que también eso sirve, ¿no? La propia población va a ir buscando reducir esas afectaciones que puede generar el ambulantaje. Y voy a expresarlo con un ejemplo para que me entiendan a qué me estoy refiriendo. En el caso de la ciudad de Morelia, que también fue referido, no podían ver de un lado al otro de la plaza principal los monumentos, ¿no? Precisamente porque en aquella época era tal el ambulantaje que estaba concentrado en el centro histórico, que ni siquiera habían los propios pobladores descubierto en esa época lo que había del otro extremo de la plaza, y la propia población pues ya hizo suya esa medida y no ha vuelto a permitir que se asiente ahí el ambulantaje. Así es que pues aquí la invitación a que todos seamos guardianes, pues los que tenemos la fortuna de trabajar el tema de patrimonio mundial, del patrimonio mundial, pero que cada uno en su localidad sea guardián también del patrimonio que existe en sus localidades y que se va generando también en las propias poblaciones. Agradecemos mucho sus respuestas, maestro Jorge. Y a continuación, nuestro participante, César Augusto Covarrubias, nos pregunta:
¿Existe alguna solicitud de San Cristóbal de las Casas para incorporarse a esta asociación? ¿Y quién solicita y quién nos apoyaría con la respuesta de los ponentes? Adelante, por favor, le escuchamos. Gracias. No, no existe ninguna solicitud y aquí lo que es importante mencionar es que desde luego el principal requisito es para formar parte de estas asociaciones que ya cuenten con la inscripción en la lista de Patrimonio Mundial de UNESCO. Ese es el requisito sine qua non para formar parte de la asociación. Se nos han acercado muchos gobiernos municipales, autoridades municipales para pedir apoyo para poder ser inscritos en la lista o para comentarnos que les están apoyando para ser inscritos en la lista de Patrimonio Mundial. Aprovecho para comentar que este es un tema que toma muchos años. Hay diversas categorías en la UNESCO. Lo que nos han indicado es que incluso ya está debidamente representada la categoría de centros históricos, Patrimonio Mundial, por lo cual sería muy difícil que hubiera un nuevo centro histórico inscrito en la lista de Patrimonio Mundial. Si fuera el caso, el procedimiento toma años. Primero tienen que ser postulados por el INAH y a través de la representación de UNESCO para poder presentar el expediente y entrar a lo que se le llama lista indicativa. Entonces eso toma algunos años, ¿no? Armar el expediente que avale esos valores universales excepcionales. Y después de entrar a esa lista indicativa, hay un comité de Patrimonio Mundial que toma la decisión de determinar si queda inscrito o no en la lista de Patrimonio Mundial. Así es que yo lo que les diría, porque también hay gente por ahí que ofrece algo que no es realmente viable, es ya estás debidamente representada la lista de Patrimonio Mundial en temas de centros históricos. Y si todavía hubiera espacio para alguno, tomaría muchos años y tiene que ser a través de las autoridades y a nivel nacional es la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH. Muchas gracias, licenciado Jorge. Y adelante, por favor, maestro, lo escuchamos. Maestro Joel. Sí, Jorge ahorita comentaba la parte nacional e internacional. Pero como yo lo planteé en mi presentación, tenemos que cubrir al interior del país ciertos requisitos y si el nacional e internacional lleva varios años, lo mismo también al interior. Lo mencioné, en los años 70 México empieza a generar toda esta participación internacional y en los años 80 empieza a generar expedientes, a establecer el andamiaje jurídico de dónde va a descansar toda esta representación. Y para los años 90 se empiezan a generar ya de manera más formal, finales de los 80s y 90s, las inscripciones a nivel internacional. Pero yo creo que las autoridades locales en su ámbito pueden identificar ese patrimonio cultural, material e inmaterial que quieren preservar y generar sus propias comisiones de protección con autoridades, con ciudadanía principalmente, ¿sí? Y empezar a generar sus objetivos, sus reglamentos manuales de cuidado para que se vaya generando una costumbre, una tradición. Si de por sí ya hay eventos culturales, tradicionales que ya existen, como puede ser una procesión religiosa, alguna tradición religiosa, algún evento gastronómico oriundo de alguna ciudad. No nada más existe también la Convención de Patrimonio Mundial o Patrimonio Cultural Natural de manera tangible, sino también están los patrimonios intangibles, como lo es el mariachi, como lo es la gastronomía. Entonces, habría que identificar qué es lo que queremos. En el caso de San Cristóbal, si es una cuestión arquitectónica, pues sí hay que acercarnos con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las autoridades locales tienen que definir qué es lo que se quiere, también generar su propia normativa. Y si no es arquitectónico, pues hay muchas tradiciones, entonces podemos ver
alguna convención de protección de patrimonio inmaterial, que también lo existe por parte de la UNESCO, e ir trabajando primeramente de manera local, segunda de manera nacional con las instancias ya sea la Dirección de Pueblos Indígenas, yo creo que el mismo INAFED podría ser una línea de comunicación con alguna dependencia, el INBA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura, etcétera, hacia donde se quieren caminar. Ya después que definamos esto a nivel nacional, ahora sí, la misma autoridad, el mismo gobierno federal, lo trabajará en su exposición y lo lanzará en un plano internacional, ya sea la UNESCO. Digo, se escucha muy fácil, pero la verdad que sí son varios años de trabajo y de constante insistencia para no quitar el dedo del renglón. Y como lo mencionaba Ernesto a un principio, pues, ¿qué se siente? La verdad, después de varios años ya se siente una carga emocional muy fuerte, pero también responsabilidad muy fuerte, una losa, porque vas generando una relación con diferentes actores, ya sea autoridades y ciudadanía, donde pues te van posicionando y pues no puedes quitarte o no te puedes quitar esa casaca o ese traje, decir ya no soy ahora gestor de sitio, al contrario, se te va rebusteciendo y pues de alguna otra manera vas alimentando, vas generando compromisos, expectativas, abriendo nuevas vías de comunicación, nuevos puentes de entendimiento con varias dependencias o dependencias que intervengan en el sitio, o respaldando ciudadanos, empresarios que están en la dinámica del día a día en una ciudad histórica, y también pues ver la UNESCO que te ofrece, por ejemplo, las recomendaciones del paisaje urbano histórico que mencionaba Jorge, las condiciones de ingresar en la lista de Patrimonio Mundial, Patrimonio Inmaterial. Tenemos la fiesta de los concheros que estamos trabajando a ver de qué manera podemos subirla en el plano internacional, pero primero hay que definirlo local y nacionalmente. Entonces, pues sí es una gran responsabilidad también, que sí se siente y sí se percibe, y la verdad lo hacemos con mucho gusto, con mucho compromiso, y obviamente pues también para las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Joel, por su respuesta. Y a continuación, para ir cerrando nuestra sesión, me permito cederle el uso de la voz al licenciado Ernesto Rodríguez Sáenz. Adelante, por favor. Pues ya no los vamos a poder identificar ni reconocer sin esa casaca de guardianes de algo único y irrepetible, que es una gran frase, Joel, Jorge, si me lo permiten, porque pues creo que eso es lo que, primero que nada, representa el patrimonio cultural, ¿no? Y que ustedes, que tenemos la fortuna de contar con ustedes, y que ahora en esta sesión nos hicieron el honor de aceptar primero la invitación del INAFED, cosa que les agradecemos a ambos, y segundo, compartirlo con todas las autoridades que el día de hoy nos escucharon. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Hay todavía por ahí un comentario que solo lo quisiera leer para que no sintieran que lo hicimos de lado, pero que de alguna manera ha venido siendo respondido tanto por Jorge como Joel. Dice: el municipio de Cárdenas, Tabasco, cuenta con una villa y un puerto, pero no funciona. Es costa afuera, mar y laguna de su otro lado. ¿Y cómo podemos integrarlo al patrimonio, inyectar recursos para levantar el turismo, involucrar a los habitantes, mejorar la infraestructura de la villa, la gastronomía? Pues Magallanes fue una de las entradas de los conquistadores de México. Y así como este caso particular que nos dejaron nuestros amigos en el chat, sin duda alguna, Jorge, Joel, tenemos muchos más que forman parte de nuestra historia y de nuestros tangibles e intangibles culturales, y que pues llevémonos a casa lo que tanto el maestro Jorge Ortega González, director general de la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial, y el maestro Joel Perea Quirós, coordinador de Ciudades Patrimonio de la Humanidad del INPLAN Querétaro, nos han dejado el día de hoy. Yo quisiera agradecerles en nombre del licenciado Ignacio Valle Fernández, coordinador del INAFED,
a Joel y a Jorge y a Joel, que nos hayan acompañado el día de hoy en esta gran sesión de trabajo, el derecho a la ciudad, con el tema patrimonio cultural de las ciudades. Y sin duda alguna, pues es un tema, Jorge, Joel, que hoy creo que nada más le ponemos 3 puntos suspensivos, porque es un tema complejo, riquísimo, y que para todos los que nos escucharon el día de hoy, pues ahí están nuestros datos de contacto, amigas, por supuesto cuenten ustedes con la información, con las presentaciones que el día de hoy tanto el maestro Jorge Ortega como el maestro Joel Perea nos han hecho en esta gran exposición, dándonos un concepto, un contexto y hablándonos sobre la situación particular que hoy se ilustró en Querétaro, pero que sin duda alguna el día de mañana se puede ilustrar con el caso de Campeche, Morelia, Chiapas, Mérida, en fin, toda esa es la riqueza que tenemos y les aprecio, maestro Jorge Ortega, muchas gracias. Joel, muchas gracias por toda esta gran exposición y a todos ustedes, amigos, les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. A mis compañeras y compañeros del equipo de INAFED, muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Ernesto. Felicidades a todos. Estamos a sus órdenes. Un abrazo. Cuídense.